Elena Zavala miró hacia abajo desde la ventana de su despacho, y la ciudad le pareció extrañamente lejana, como si estuviera observando una vida ajena a través del grueso cristal de un acuario. El sol de abril inundaba las calles con una luz suave, los altos edificios proyectaban largas sombras sobre el asfalto, la gente se apresuraba en sus asuntos, sin sospechar que en alguna oficina una mujer sostenía en sus manos pruebas de una traición y se preparaba para dar un giro a su vida. 45 años, esa edad precisa en la que las ilusiones se desmoronan como yeso viejo, revelando la verdad desnuda. Cuando comprendes que el silencio no es sabiduría, sino capitulación. Cuando cada decisión se sopesa no con emociones, sino con frío cálculo. Elena se ajustó un mechón de su cabello castaño claro que se había escapado del peinado estricto que llevaba desde hacía muchos años. Un mínimo de maquillaje en el rostro, un traje de chaqueta gris, un fino reloj de oro en la muñeca, todo en ella hablaba de una persona acostumbrada a controlar la situación. Directora adjunta de finanzas de la empresa constructora Horizonte, un puesto al que había dedicado 10 años de su vida, invirtiendo en el trabajo no solo profesionalismo, sino también una parte de su alma. La empresa crecía año tras año, cerraba contratos por decenas de millones de euros, construía complejos residenciales, edificios de oficinas, centros comerciales. Y Elena sabía con certeza, sus manos, sus cálculos y las noches en vela sobre los informes financieros habían creado buena parte de ese éxito. Quizás incluso más. Pero nadie se apresuraba a reconocerlo. Ayer por la noche se quedó en la oficina hasta las 11, revisando los informes trimestrales antes de la junta de accionistas de mañana. Los números no cuadraban, y eso la alertó de inmediato. Elena había trabajado con números toda su vida, y para ella eran como seres vivos, cada inexactitud gritaba sobre un problema, cada discrepancia exigía explicaciones. Varias sumas importantes, de 300 a 500.000 euros cada una, se habían registrado como gastos de viaje. Pero Elena recordaba perfectamente, no había habido viajes de negocios en marzo. Todas las reuniones importantes se celebraron en Madrid, en sus oficinas centrales. Revisó los documentos de archivo de los últimos 6 meses. El panorama se volvía cada vez más claro y desagradable. Gastos regulares en hoteles de lujo en Marbella, un hotel de 5 estrellas con vistas al mar. Milán, una suite en el centro de la ciudad. Malta, un hotel boutique en la costa. Habitaciones VIP, tratamientos de spa, restaurantes, excursiones. Todo tramitado a través de la tarjeta corporativa de la empresa. Todo firmado por el director general Alberto Zavala, su marido. Elena imprimió los documentos, los dobló metódicamente en una carpeta y cerró la caja fuerte. Algo se contrajo en su pecho, no por el dolor, sino por la amarga comprensión, entonces, todo era verdad. Esos rumores que había ignorado obstinadamente durante los últimos meses. Esas miradas extrañas de los colegas que apartaban la vista cuando ella entraba en la sala de reuniones. Esas tardes en que Alberto no contestaba las llamadas y llegaba a casa mucho después de medianoche con excusas banales sobre reuniones importantes. Alberto Zavala entró en su vida hace 24 años, alto, con rasgos correctos, capaz de hablar con belleza y persuasión. Entonces trabajaba como jefe del departamento de ventas en una pequeña empresa comercial, ella como analista financiera en un banco. Se conocieron en un seminario empresarial sobre gestión de proyectos y Alberto la notó de inmediato, una mujer joven inteligente y reservada que hacía preguntas precisas y no perdía tiempo en charlas vacías. Se le acercó durante el descanso, entabló conversación, la invitó a tomar café. 3 meses después le propuso matrimonio, con seguridad, sin dudas, como si estuviera presentando un proyecto rentable. Elena aceptó. Creía que construirían una vida juntos, como socios, como equipo. Los primeros años fueron así. Nació su hijo Adrián, un niño rubio con serios ojos grises y una sorprendente capacidad para las ciencias exactas. Ya en la escuela resolvía problemas que estaban fuera del alcance de los estudiantes mayores, le apasionaba la economía, ocupaba los primeros lugares en olimpiadas de matemáticas.
Alberto entonces aún no había perdido la cabeza por su propia importancia. Consultaba con su esposa, escuchaba su opinión, reconocía sus méritos. Trabajaban en diferentes empresas, pero en casa discutían situaciones laborales, compartían experiencias, se ayudaban mutuamente. Todo cambió hace 12 años, cuando la empresa Horizonte, en la que ambos ya trabajaban desde hacía varios años, obtuvo el mayor encargo, la construcción de un complejo residencial de 2.000 apartamentos. El proyecto resultó ser increíblemente exitoso, generó enormes beneficios, y Alberto fue nombrado director general. Elena se convirtió en su directora adjunta de finanzas, era lógico, dada su cualificación y experiencia. Pero a partir de ese momento algo se rompió en su marido. El poder, el éxito, el reconocimiento general se le subieron a la cabeza como alcohol fuerte. Comenzó a considerarse el único artífice del éxito de la empresa. En las reuniones empezó a interrumpir a su esposa, a desestimar sus propuestas, a criticar públicamente sus decisiones. En casa sonaba cada vez más, sin mí no habrías logrado nada. Deberías estar agradecida por lo que te he dado. Elena callaba. No era de esas mujeres que demuestran su dignidad con escándalos. Simplemente continuó trabajando, verificando presupuestos hasta el último céntimo, cerrando contratos ventajosos con proveedores, encontrando condiciones óptimas de financiación, controlando gastos. La empresa crecía a ritmo acelerado, y Alberto se apropiaba con gusto de todos los laureles. Y entonces, hace 6 meses, apareció Daniela Carmona en su vida. 28 años, piernas largas, maquillaje llamativo, habilidad para reír coquetamente ante cualquier broma del jefe. El puesto de responsable de marketing en Horizonte lo obtuvo no por profesionalismo, Elena lo entendió de inmediato al revisar su currículum. La chica no se quedaba en ningún sitio más de un año, las recomendaciones eran generales y vagas. Pero Alberto insistió en su contratación y Elena guardó silencio. ¿Para qué discutir si el marido ya había tomado la decisión? Los cambios comenzaron casi de inmediato. Alberto empezó a quedarse en el trabajo hasta tarde, dejó de contestar el teléfono por las tardes, inventaba excusas ridículas sobre reuniones urgentes y clientes importantes. Renovó su vestuario, cambió de peinado. Cuando Elena preguntó una vez a qué se debían tales cambios, él respondió con irritación: soy el director general. Debo lucir acorde. Tú no lo entiendes. Los documentos de ayer lo aclararon todo con precisión matemática. Alberto no solo engañaba a su esposa, robaba dinero de la empresa para impresionar a su amante. Billetes de clase business para 2 a Marbella bajo el pretexto de negociaciones con contratistas del sur. Un hotel de 5 estrellas en Malta supuestamente para estudiar la experiencia constructora europea. Un fin de semana de lujo en Milán, participación en una conferencia internacional sobre tecnologías innovadoras. Elena revisó los programas de todos estos eventos, no se celebró ninguna conferencia en las fechas indicadas. En cambio, en las redes sociales de Daniela lucían fotografías con ubicaciones geográficas, ella en traje de baño en la playa de Malta, ella con una copa de prosecco en la terraza de un restaurante milanés, ella en un albornoz de seda en una habitación de hotel con vistas al mar. Elena se acostó tarde, pero durmió profundamente, como una persona que ha tomado una decisión definitiva. Por la mañana se levantó a las 6, preparó el desayuno, despertó a su hijo. Adrián estaba terminando el último curso de la Facultad de Economía, vivía con sus padres, pero se mantenía al margen. Hacía tiempo que sentía la frialdad entre su padre y su madre, aunque no conocía las razones. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó durante el desayuno, examinando atentamente su rostro. «Todo bien, hijo», respondió Elena y sonrió. «Solo asuntos de trabajo». A las 8:30 llegó a la oficina. Alberto solía aparecer a las 10, le gustaba subrayar que un director podía permitirse no tener prisa. Elena fue a su despacho, sacó una hoja limpia, escribió una carta de dimisión. Breve, seca, sin emociones, solicito mi cese del puesto de directora adjunta de finanzas por voluntad propia. Firma, fecha, 17 de abril.
A las 10:05 subió al octavo piso, donde se encontraba el despacho de Alberto, una enorme estancia con sillones de cuero italiano, un macizo escritorio de madera oscura. En las paredes, diplomas, certificados, fotografías con gente influyente. Alberto estaba sentado frente al portátil, en su rostro la expresión de un hombre absolutamente seguro de su poder y su razón. Ni siquiera levantó la vista cuando entró su esposa. ¿Ha pasado algo?, dijo con indiferencia, continuando tecleando. Elena puso en silencio la carpeta con los documentos ante él. Alberto frunció el ceño, la abrió de mala gana, comenzó a hojear las páginas. Su rostro cambiaba a medida que leía, primero desconcierto, luego irritación, después una inquietud mal disimulada. ¿Qué es esto? La voz se volvió dura, resonaron notas metálicas. Informes de tus gastos durante los últimos 6 meses, respondió Elena con calma, mirándole directamente a los ojos. Dinero corporativo gastado en entretenimientos personales. Con tu amante. Todo documentado, facturas, recibos, extractos de la tarjeta. Alberto cerró bruscamente la carpeta y la arrojó sobre la mesa con tal fuerza que varias hojas cayeron al suelo. ¿Qué has montado? Finalmente miró a su esposa, y en su mirada se leía un desprecio sin disimular. ¿Has decidido jugar a detective? ¿A fiscal? Estos gastos son completamente legales y justificados. Viajes de negocios, negociaciones, gastos de representación. Esto se llama hacer negocios. Simplemente no entiendes cómo funciona el gran negocio al más alto nivel. Entiendo perfectamente, Elena no alzó la voz, no cambió la expresión de su rostro. Y entiendo perfectamente que estás violando la ley. La apropiación de fondos corporativos es un delito penal. Fraude. Los accionistas tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero. Alberto se levantó de un salto de su silla. Su rostro se puso rojo, las venas del cuello se hincharon. ¿Cómo te atreves a amenazarme?, gritó, sin contenerse ya. ¿Has olvidado quién es el director aquí? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién firma tu salario? Todo lo que tienes, tu puesto, tu estatus, tu dinero, es mérito mío. Yo te promocioné. Elena permaneció inmóvil, como una estatua. Sabía, ahora sonarían las palabras que serían el punto de no retorno. Siempre has sido solo la sombra de mi éxito, continuó Alberto, paseándose por el despacho, gesticulando. ¿Crees que te nombraron directora adjunta por tus talentos? ¿Por tu inteligencia? No, querida. Porque eres mi esposa. Porque es cómodo y conveniente para mí. Eres un apéndice de mi carrera. Una decoración. Y si te atreves a decirme qué hacer, eres libre. Estás despedida. Ahora mismo. Puedes recoger tus cosas e irte. Unos segundos Elena guardó silencio. En algún lugar dentro, profundamente en el pecho, algo se rompió, el último fino hilo que aún la unía a este hombre. Luego sacó de su bolso la carta de dimisión y la puso sobre la mesa ante su marido. La carta ya está escrita, dijo en voz baja pero clara. Fírmala. Alberto cogió la hoja, garabateó su firma descuidadamente y arrojó el papel de vuelta. Perfecto. Lárgate. Y llévate tus papeles con acusaciones. Puedes ir hasta la fiscalía si quieres, me da igual. Elena recogió la carta, tomó la carpeta con los documentos. Se giró hacia la puerta. Dio un paso. Y de repente se detuvo. Lentamente se volvió. Miró a su marido directamente a los ojos con una mirada larga y atenta en la que no había ni ira ni resentimiento. Solo la tranquila certeza de una persona que sabe lo que hace. Y sonrió, en voz baja, casi con tristeza, como despidiéndose no de una persona, sino de una ilusión. Adiós, Alberto. Salió del despacho, cerrando silenciosamente la puerta tras ella. Alberto la siguió con la mirada, resopló con desprecio y volvió al portátil. Estaba absolutamente seguro de que había ganado. Que se había librado de un lastre innecesario,
de una mujer que se atrevió a criticarle y a meter la nariz en su vida personal. No sabía que ese fue su último día tranquilo en la silla del director. Y que la sombra que había despreciado durante 24 años muy pronto se convertiría en la fuerza que cambiaría su destino para siempre. Elena salió del edificio de Horizonte a las 10:30 de la mañana. El sol primaveral cegaba los ojos, el aire era fresco, la ciudad despertaba tras largos meses de frío, la vida bullía alrededor, pero Elena parecía moverse en una burbuja de silencio. Se sentó en su coche, un sedán modesto que ya tenía 8 años pero que mantenía en perfecto orden, y condujo no hacia su casa, sino hacia la de su madre. Beatriz Ochoa vivía en un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad, en un apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un viejo edificio de ladrillo. Tenía 69 años, pero parecía más joven, el cabello gris cuidadosamente peinado, la postura recta, en los ojos una inteligencia viva y capacidad de observación. Toda su vida había trabajado como contable, crió sola a su hija después de que su marido muriera en un accidente de tráfico cuando Elena tenía solo 3 años. Beatriz nunca se quejó del destino, no buscó lástima, simplemente trabajó y crió a su hija con firmeza, justicia y amor. Cuando Elena llamó al timbre, su madre abrió de inmediato, como si estuviera esperando. «Elena. Pasa», dijo, dejando entrar a su hija al apartamento. Como si ya supiera lo que había sucedido. Elena pasó a la cocina, se sentó a la mesa donde siempre olía a té recién preparado y repostería casera. «He dimitido». Alberto firmó la carta, soltó. Beatriz sirvió té en tazas de porcelana, puso en la mesa un platito con galletas y se sentó frente a su hija. «Por fin», dijo con calma. «Esperaba esto desde hace tiempo. Has aguantado demasiado. Mamá, necesito saber algo». Elena miró a su madre a los ojos. «Siempre dijiste que tenías una prima hermana en Alemania. Que se casó con un alemán y se fue allí antes de que yo naciera. Pero nunca contaste los detalles». Beatriz bebió lentamente su té, ordenando sus pensamientos. Se llamaba Leonor. Allí se convirtió en Hilda. Era 3 años mayor que yo. Inteligente, hermosa, decidida. De joven trabajó como traductora, conoció al empresario alemán Lazar Kronberg, vino a Madrid por negocios en los años 70. Se enamoraron, se casaron, y ella se fue con él a Alemania. Lazar se dedicaba a la construcción, creó una gran empresa. Hilda le dio un hijo, pero el niño murió a los 10 años de leucemia. No tuvieron más hijos. Hilda falleció hace 8 años de cáncer. Lazar tiene ahora 72 años, está solo, dirige el holding desde casa. ¿Por qué nunca me contaste esto?, preguntó Elena en voz baja. Porque Lazar lo pidió. Beatriz tomó la mano de su hija. Después de la muerte de Hilda vino varias veces a España. Se reunió conmigo. Vio tus fotografías. Dijo que te parecías mucho a Hilda. Hizo un testamento a tu nombre hace 12 años, cuando supo que trabajabas en su empresa constructora y que entendías perfectamente de finanzas. Pero pidió no decírtelo hasta que llegara el momento. Elena estaba sentada en silencio, tratando de asimilar lo que escuchaba. ¿Un testamento?, dijo finalmente. ¿Qué testamento? Lazar posee el 60% de las acciones de la empresa Horizonte, dijo Beatriz con calma. Es uno de los fundadores, el principal accionista. Y según el testamento, después de su muerte todas sus acciones pasan a ti. El mundo alrededor de Elena pareció tambalearse. Sabía que la empresa tenía grandes accionistas en el extranjero, aquí estaban sus representantes, pero nunca se había interesado en los detalles, eso era asunto del director general y del departamento jurídico. ¿Pero por qué nunca se puso en contacto conmigo directamente? Porque temía que Alberto se enterara y empezara a usarte. Beatriz apretó más fuerte la mano de su hija. Lazar vio que Alberto es un hombre ambicioso y no demasiado honesto. Quería que construyeras tu carrera con tus propias fuerzas, sin mirar hacia una herencia futura. Para que nadie pudiera decir que lograste todo gracias a contactos. ¿Y ahora qué?
Ahora ha llegado el momento. Beatriz se levantó, se acercó al armario, sacó del cajón una gruesa carpeta con documentos. Ayer por la tarde llamaron al azar desde el servicio de seguridad e informaron de la situación en la empresa. Él me llamó. Me contó lo que había pasado. Pidió que te entregara esto. Elena abrió la carpeta. Dentro había copias de documentos, estatutos de la empresa Horizonte, registro de accionistas, testamento certificado por notario, carta en alemán con traducción. Comenzó a leer la carta. Lazar escribía que había seguido su carrera todos estos años a través de Beatriz. Que estaba orgulloso de sus logros. Que veía en ella no solo una pariente, sino una digna heredera del negocio al que había dedicado su vida. Que estaba dispuesto a transferirle la gestión ahora mismo, sin esperar a su muerte, porque consideraba que ella lo haría mejor que cualquier otro. Quiere que seas la directora de Horizonte, dijo Beatriz. Esta tarde se celebrará una junta extraordinaria de accionistas. Lazar se conectará por videoconferencia desde Alemania. El segundo gran accionista, Rafael Ibáñez, tiene el 30%, ya está al tanto de la situación. Apoya a Lazar. ¿Y Alberto? Alberto solo tiene el 10%. No es suficiente para decidir nada. Elena cerró la carpeta y miró por la ventana. Al otro lado del cristal bullía la ciudad primaveral, pero sus pensamientos estaban lejos. 24 años había sido la esposa de Alberto Zavala. 24 años construyó su carrera, demostró profesionalismo, soportó humillaciones y arrogancia. Y ahora el destino le daba la oportunidad de cambiarlo todo. Mamá, dijo en voz baja. ¿Y si no puedo? Podrás. Beatriz abrazó a su hija por los hombros. Porque eres más fuerte de lo que crees. Y porque no estás sola. A las 6 de la tarde Elena entró en la sala de conferencias del 9º piso del edificio de Horizonte. Una enorme sala con una larga mesa, sillones de cuero, un proyector en la pared. Aquí se reunían los accionistas una vez por trimestre, discutían la estrategia de desarrollo, tomaban decisiones clave. Hoy en la sala había solo 4 personas, sin contar con ella. En la mesa estaba sentado Rafael Ibáñez, un hombre de 48 años, con canas en el pelo oscuro, vestido con traje formal, con la mirada atenta de un profesional. Era uno de los fundadores de la empresa, responsable de la parte productiva, siempre se mantuvo en la sombra, pero todos sabían, sin el Horizonte no habría podido realizar ningún proyecto importante. A su lado, la abogada de la empresa, una mujer mayor con carpetas de documentos. Enfrente, el notario invitado para certificar el acta. En la gran pantalla de la pared, el rostro de Lazar Kronberg. Pelo gris, arrugas profundas, pero ojos inteligentes y vivos que miraban a Elena con calidez y aprobación. Elena, dijo en español con un ligero acento alemán. Por fin nos conocemos. He esperado este momento durante mucho tiempo. Señor Kronberg, Elena se sentó a la mesa, tratando de mantener la calma. No sé qué decir. Todo ha sucedido tan inesperadamente. Nada inesperado, sonrió Lazar. Lo he planeado durante 12 años. Solo esperaba el momento adecuado. Y el momento ha llegado. Rafael Ibáñez asintió a Elena. Lazar y yo trabajamos juntos muchos años, dijo en voz baja. Confío en sus juicios. Si él considera que usted es digna de dirigir la empresa, entonces así es. Los últimos 10 años he observado su trabajo. Es usted una profesional del más alto nivel. Lo único que impedía a la empresa desarrollarse más rápido es Alberto Zavala y su narcisismo. ¿Dónde está Alberto?, preguntó Elena. Es accionista. ¿No debería estar presente? Debería, respondió el abogado. Se le envió la notificación hace una hora. Pero no ha comparecido. Según los estatutos, las decisiones de la Junta de Accionistas pueden tomarse con la presencia de propietarios de más del 50% de los votos. Aquí tenemos el 90%. Es suficiente. Lazar Kronberg en la pantalla se enderezó. Comencemos, dijo oficialmente.
Declaro abierta la Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa Horizonte. Primera cuestión del orden del día, sobre la transferencia del paquete de control de acciones del 60% del señor Lazar Kronberg a la señora Elena Zavala sobre la base de una donación certificada en Alemania. Señor Ibáñez, ¿su opinión? Apoyo, respondió Rafael claramente. Que conste en acta, Lazar asintió al notario. Segunda cuestión, sobre el cambio de director general de la empresa. Propongo destituir del cargo a Alberto Zavala y nombrar directora general a Elena Zavala. Votamos. ¿Quién está a favor? A favor, dijo Rafael. A favor, pronunció Lazar. Elena Zavala, aclaró el abogado. Su paquete del 60% cuenta como voto a favor según la donación que ya ha firmado. Elena asintió en silencio. Todo sucedía como en una película, rápido, claro, sin emociones. Pero dentro de ella rugía una tormenta. La decisión se toma por unanimidad, anunció Lazar. A partir de mañana Elena Zavala es la directora general de la empresa Horizonte. Formalizar el acta, certificarla, enviarla a todos los accionistas y a Hacienda para introducir cambios en el registro. El abogado y el notario se pusieron a formalizar los documentos. Rafael se levantó, se acercó a Elena, le tendió la mano. Bienvenida a la silla del director, dijo con una ligera sonrisa. Nos espera mucho trabajo. Pero estoy seguro, lo conseguiremos. Elena le estrechó la mano. Fuerte, cálida, confiable. Gracias, dijo en voz baja. Intentaré estar a la altura de la confianza. En la pantalla Lazar Kronberg la miraba con una sonrisa satisfecha. Ya has estado a la altura, Elena, pronunció. Por el hecho de que durante todos estos años no te rompiste. No te amargaste. No te convertiste en alguien como tu marido. Hilda estaría orgullosa de ti. Y yo estoy orgulloso. A las 7:30 de la tarde Elena volvió a casa. Su hijo Adrián estaba en la cocina, preparando la cena, le gustaba cocinar, le tranquilizaba, le ayudaba a pensar. Mamá, ¿dónde has estado? Preguntó al oír pasos. Papá llamó. Dijo que se había ido de viaje de negocios al extranjero. Y que su teléfono no estará disponible durante una semana. Si hay algo urgente, que escriba por mensajería. Estuve en la oficina, Elena se sentó a la mesa, se quitó los zapatos. Adrián se volvió hacia su madre, poniendo platos en la mesa. ¿Qué está pasando? Preguntó seriamente. Habla claro. Soy adulto. Elena respiró profundamente. Tu padre me despidió esta mañana. Me llamó la sombra de su éxito. Dijo que todo lo que he logrado es mérito suyo. Pero no sabía que yo poseo el 60% de las acciones de Horizonte. Y esta tarde se celebró la Junta de Accionistas. Alberto fue destituido del puesto de director general. La nueva directora soy yo. Adrián guardó silencio unos segundos, asimilando lo dicho. Luego asintió lentamente. Entonces finalmente ha recibido lo que merecía, dijo con calma. Siempre supe que papá te trataba mal. Vi cómo te humillaba en público, ignoraba tu opinión. Me daba vergüenza de él. Adrián. No, mamá, escucha, el hijo se sentó enfrente. Hace tiempo que quería decir esto. Quiero a papá. Pero no lo respeto. Porque no sabe respetar a los demás. Tú siempre has sido más fuerte que él. Más inteligente. Más honesta. Y me alegro de que ahora hayas recibido lo que te pertenece por derecho. Elena sintió que estaba a punto de llorar. Se levantó, abrazó a su hijo, alto, adulto, sabio más allá de sus años. Gracias, hijo, susurró. Necesitaba mucho tu apoyo. Pasó una semana. La mañana del nuevo día comenzó para Alberto Zavala con el aterrizaje en el aeropuerto de Barajas. Volvía, como había planeado, de una semana de descanso con su amante. Iba a justificarlo con una conferencia inexistente en París. Daniela tomó un taxi en el aeropuerto y se fue a casa. Y Alberto fue al nido familiar con su esposa.
Pero la esposa y el hijo ya no estaban en casa a las 10 de la mañana. Alberto tiró la bolsa de viaje en el recibidor, se duchó, desayunó, tarareando algo. Se vistió con su mejor traje, gris oscuro, italiano, hecho a medida, se puso su reloj caro, se peinó cuidadosamente. Ahora llegaría a la oficina como si nada, seguro y tranquilo. A las 11 salió de casa, se sentó en su coche, un todoterreno negro que había comprado hace 2 años especialmente para subrayar su estatus, y condujo a la oficina. Por el camino marcó el número de Daniela. Quería oír su voz de apoyo. Pero la chica no respondió. Alberto frunció el ceño, marcó otra vez. De nuevo tonos, luego el contestador. Extraño. Aparcó en su lugar habitual junto a la entrada, la placa director general todavía colgaba de la barrera. Alberto entró en el edificio, saludó con la cabeza al guardia de seguridad del vestíbulo, este le miró de forma extraña pero no dijo nada, se dirigió a los ascensores. Pasó su tarjeta por el torniquete. Señal roja. Acceso denegado. Alberto frunció el ceño, pasó de nuevo. Otra vez roja. El corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tontería es esta?, murmuró y se volvió al guardia. Oye, mi tarjeta no funciona. ¿Qué ha pasado? El guardia se levantó lentamente del mostrador, se acercó. Era un hombre nuevo que Alberto no había visto antes, alto, de hombros anchos, con rostro impenetrable. ¿Alberto Zavala?, preguntó oficialmente. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Su tarjeta ha sido anulada. El guardia sacó del bolsillo una hoja doblada, se la tendió a Alberto. Orden de la nueva directora general. Se le prohíbe el acceso al territorio de la empresa. En caso de intento de entrada se llamará a las fuerzas del orden. Alberto desplegó la hoja. Papel oficial de la empresa Horizonte, sello, firma, Elena Zavala, directora general. Letras negras sobre papel blanco que parecían golpearle en la cara. A Alberto Zavala se le prohíbe el acceso al territorio de la oficina de la empresa, a todas las instalaciones de producción y objetos. Los efectos personales del despacho serán entregados en el plazo de 5 días laborables a través del servicio de seguridad. Esto es un error, soltó Alberto, sintiendo como la tierra se hundía bajo sus pies. Soy el director general de esta empresa. Trabajo aquí. Era director general, corrigió el guardia con calma. Según la orden, ha sido destituido del puesto por decisión de la Junta de Accionistas. La nueva directora es Elena Zavala. Le ruego que abandone el local voluntariamente. Quiero hablar con ella. La voz de Alberto se quebró en un grito. Inmediatamente. Llámenla aquí. Elena Zavala está en una reunión. El guardia dio un paso adelante, bloqueando el paso. Y no desea reunirse con usted. Le ruego por última vez, abandone el edificio. De lo contrario me veré obligado a usar la fuerza física. Alberto miró al guardia. Era una cabeza más alto, el doble de ancho de hombros, y en sus ojos no había ni una pizca de duda. Unos segundos Alberto estuvo de pie, apretando y soltando los puños, luego se dio la vuelta bruscamente y salió a la calle. La puerta se cerró tras él con un clic sordo. Alberto salió del edificio, sintiendo como la rabia y la impotencia lo desgarraban por dentro. En los escalones se encontró con Guillermo Aranda, el jefe del servicio de seguridad, un hombre de 54 años a quien Alberto mismo había contratado. Guillermo, tenemos que hablar. Alberto intentó adoptar un tono amistoso. No me dejan entrar en el edificio. El nuevo guardia dice tonterías. Tú entiendes que todo esto es un malentendido, ¿verdad? Ayúdame a resolverlo. Aranda se detuvo, miró a Alberto con una mirada larga y evaluadora. Sabes, Alberto, dijo lentamente, trabajo en seguridad desde hace 30 años. Y he aprendido a distinguir a las personas honestas de los estafadores. Tú eres un estafador. Robaste, mentiste, chantajeaste a empleados para que callaran. He estado recopilando material sobre ti durante 3 meses. Y si Elena Zavala no me hubiera pedido que me detuviera,
habría entregado todo esto a la policía. Así que no me des las gracias a mí. Agradece a tu esposa. Ella te salvó de la cárcel. Pasó de largo, sin siquiera mirar atrás. Alberto se quedó en los escalones solo, y por primera vez en muchos años sintió miedo real. No ira, no resentimiento, precisamente miedo. Porque entendió, no había vuelta atrás. Se sentó en el coche, agarró el volante con las manos, trató de calmarse. La respiración se entrecortó, las sienes palpitaban. Esto es una pesadilla. Esto no puede ser verdad. Sacó el teléfono, volvió a marcar a Daniela. Esta vez ella respondió después del quinto tono. Diga. La voz era soñolienta, descontenta. Daniela, soy yo. Alberto hablaba rápido, entrecortadamente. Tenemos que vernos. Urgentemente. Ha pasado algo terrible. Pausa. Demasiado larga. Alberto, escucha, dijo finalmente, y en su voz aparecieron notas metálicas. Me llamaron y me contaron que te han despedido. Que ya no eres director. ¿Es verdad? Es un error. Casi gritó en el teléfono. Es un malentendido. Lo recuperaré todo. Solo necesito tu apoyo ahora. Otra pausa. Luego una risa breve. Sabes, Alberto, he pensado, Daniela hablaba ahora con calma, casi con indiferencia. Estuvimos juntos mientras tenías dinero y poder. Me prometiste viajes, regalos, una vida hermosa. Y ahora no eres nadie. Un desempleado normal de casi 50 años. ¿Para qué te necesito así? Daniela, no puedes hablar así. Alberto sentía como todo se rompía por dentro. Te amo. Hemos pasado tanto juntos. ¿Pasado? Se rió. Nos acostamos juntos durante 6 meses, me llevaste de vacaciones con dinero corporativo. Eso no es amor, Alberto. Era un negocio. Y el negocio ha terminado. No me llames más. Tonos. Ella colgó. Alberto estaba sentado en el coche, mirando al vacío ante él. Todo se había derrumbado. En un día. Trabajo, amante, estatus, respeto. Todo lo que había construido durante años se evaporó como humo. Condujo a casa. Quería esperar el regreso de Elena y aclararlo todo con ella. Por la tarde sonó en el pasillo un portazo. Los pasos ligeros de Elena. Conversación de la esposa con el hijo. Habían vuelto juntos. Alberto irrumpió en el recibidor, despeinado, rojo, con ojos enloquecidos. ¿Qué has hecho? Gritó, sin prestar atención a su hijo. ¿Por qué demonios has montado esto a mis espaldas? Me has robado la empresa. No he robado nada, respondió Elena con calma, enderezándose. Me convertí en propietaria del paquete de control de acciones sobre bases legales. Y la junta de accionistas tomó la decisión sobre tu incompetencia como líder. ¿Incompetencia? Alberto se agarró la cabeza. Yo creé esta empresa. Yo la llevé a este nivel. Yo. Te apropiabas de dinero corporativo, dijo Elena duramente. Lo gastabas en tu amante. Violabas la ley. La junta de accionistas tomó la decisión por unanimidad. 90% de los votos contra 10. Tu opinión no le interesaba a nadie. Alberto se dejó caer en una silla, el rostro desencajado. Esto es imposible, murmuró. Esto no puede ser. Ya ha sucedido. Elena sacó de su bolso el acta de la junta de accionistas que había traído consigo. El servicio de seguridad ha recibido la orden de bloquear tus tarjetas. Tu despacho está precintado. Tus efectos personales te los entregarán en el plazo de una semana. Todo es oficial, a través de abogados. Alberto levantó la vista hacia su esposa, en sus ojos había una mezcla de odio, desesperación e incomprensión. Te has vengado de mí, graznó. ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? ¿Qué realmente eras mi sombra? Elena lo miró con sorpresa. No, Alberto, dijo en voz baja. No me vengué.
Simplemente dejé de ser una sombra. Resultó que tengo mi propia luz. Y tú simplemente no la notaste todos estos años. Pasó a la cocina, dejando a su marido a solas con el colapso de sus ilusiones. Los siguientes 3 días se convirtieron en una pesadilla continua. Alberto intentó llamar a los miembros de la junta directiva, a los socios de la empresa, a los colegas, todos o no contestaban el teléfono, o respondían con frialdad y brevedad: perdona, estoy ocupado, te llamo luego, no es un buen momento para hablar. Nadie quería relacionarse con una persona que había perdido el poder. Contrató a un abogado, intentó impugnar la decisión de la junta de accionistas, pero el jurista, tras estudiar los documentos, se encogió de hombros: todo está formalizado perfectamente. La donación está certificada en Alemania, reconocida en España, la junta de accionistas se reunió de acuerdo con los estatutos, tus 10% de votos no pueden superar el 90% de los demás. No tienes ninguna posibilidad. Alberto intentó reunirse con Rafael Ibáñez, este aceptó, pero la reunión duró exactamente 10 minutos. Rafael estaba sentado en su despacho, miraba a Alberto con frialdad, casi con desprecio. ¿Quieres que apoye tu regreso?, preguntó. ¿Después de que durante años te apropiaste del dinero de la empresa? ¿Después de que humillaste a una mujer que trabajaba no menos que tú? ¿Después de que convertiste Horizonte en tu comedero personal? Todos son inventos. Alberto intentó defenderse. Elena simplemente se está vengando de mí. He visto los documentos, Alberto. Rafael se levantó, mostrando que la conversación había terminado. Facturas, recibos, correspondencia. El Servicio de Seguridad realizó una auditoría. Robaste de la empresa casi 3 millones de euros en 6 meses. Si no fuera por Elena, yo insistiría en un caso penal. Pero ella decidió simplemente echarte. Alégrate de que te hayas librado fácilmente. Alberto se mudó de su apartamento a otro, de su propiedad conjunta. Una semana después Alberto recibió por correo documentos de divorcio. Elena había presentado una demanda ante el tribunal, exigía la división de bienes. Sus demandas eran claras: para ella el apartamento de 3 habitaciones, para él el de 2 habitaciones en el centro que habían adquirido hace 10 años en propiedad conjunta, y el coche. No exigía dinero, Adrián era mayor de edad, estudiaba y trabajaba. Sin compensaciones, sin reclamaciones. Simplemente el divorcio. Alberto intentó retrasar el proceso, exigiendo revisar las condiciones, insistiendo en la división de las acciones de la empresa, pero su abogado le explicó: las acciones pasaron a Elena a través de una donación, no son bienes gananciales. Exigir su división no tiene sentido. El juicio duró 6 meses. 6 meses Alberto retrasó el proceso, no comparecía a las vistas, alegaba enfermedad, presentaba certificados falsos, se aferraba a la última esperanza de que Elena volvería, de que todo se arreglaría, de que podría convencerla de darle otra oportunidad. Le llamaba, le escribía mensajes, le pedía una reunión. Ella respondía brevemente y secamente: habla con mi abogado. Una vez la interceptó a la salida de la oficina, la agarró del brazo. Elena, por favor, escúchame, hablaba rápido, desesperadamente. Entiendo que me equivoqué. Lo arreglaré todo. Volveré al trabajo, me comportaré bien, dejaré a Daniela. Ya estás sin Daniela, respondió Elena con calma, liberando su brazo. Ella misma te dejó cuando supo que habías perdido el dinero y el poder. Y no se trata de arreglarse, Alberto. Se trata de que estoy cansada. 24 años estuve a tu lado. Apoyé, soporté, perdoné. Y tú me considerabas una sombra. Ahora quiero vivir mi vida sin ti. Se sentó en el coche y se fue. Alberto la miró alejarse, sintiendo como algo se rompía definitivamente dentro. El divorcio se produjo como algo inevitable. El juez dictó sentencia: disolver el matrimonio, dividir los bienes según las demandas de la demandante. El apartamento de 3 habitaciones para Elena, el de 2 habitaciones en el centro y su coche para Alberto. Sin pagos adicionales.
Alberto firmó los documentos, salió del edificio del tribunal y encendió el teléfono. 10 llamadas perdidas de agentes inmobiliarios, 3 mensajes del banco sobre pagos de crédito vencidos. El dinero se acababa. Los ahorros daban para 2 meses como máximo. Había que buscar trabajo. Envió su currículum a 20 empresas, indicando su experiencia como director general. Respondieron 3. 2 empresas rechazaron después de la entrevista, no les gustó su estilo de comunicación, su costumbre de interrumpir, su convicción de ser insustituible. La tercera empresa, una empresa constructora mediana, ofreció el puesto de jefe del departamento de suministros. No director, no adjunto, sino simplemente jefe de departamento. El salario 3 veces menor que el que recibía antes. Pero no había elección. Alberto aceptó. El primer día de trabajo comenzó con que la directora general de la empresa, una mujer de 50 años, dura y exigente, celebró una reunión y explicó las reglas. Aquí no habrá favoritos. Aquí todos trabajan igual. Si tienes problemas con la subordinación, dilo ahora, nos separaremos sin rencores. Alberto asintió, prometió que no habría problemas. Pero ya en una semana comenzaron los conflictos. No podía aceptar que le dieran órdenes. Discutía cada decisión, consideraba incompetente a la directora, ignoraba las instrucciones. En las reuniones interrumpía, insistía en su visión, criticaba los planes de desarrollo. 3 meses después lo llamaron al despacho de la directora. Alberto Zavala, la mujer lo miraba con frialdad, no encaja en nuestro equipo. No sabe trabajar en colectivo, no reconoce autoridades, crea constantemente conflictos. Me veo obligada a despedirle. No puede despedirme. Alberto se levantó de un salto. Tengo 20 años de experiencia. Experiencia como director general, aclaró ella. Pero no experiencia en ser subordinado. Y aquí usted es precisamente un subordinado. Y como no puede aceptarlo, nos separamos. No ha superado el periodo de prueba. Firmará la orden de despido en el departamento de personal. Alberto salió del despacho, sintiendo como la realidad se derrumbaba definitivamente. No hay trabajo. No hay dinero. Los créditos pesan como una losa. Hay que hacer algo. Vendió el apartamento de 2 habitaciones en el centro a buen precio, el mercado inmobiliario crecía. Con el dinero obtenido compró 2 pequeños apartamentos de 1 habitación en las afueras de la ciudad. En uno se instaló él, el otro lo alquiló. Los ingresos del alquiler cubrían los gastos mínimos, comida, servicios públicos, transporte. Pero solo daba para sobrevivir. Alberto comenzó a economizar en todo. Compraba productos en oferta, viajaba en transporte público, dejó de ir a restaurantes y gimnasios. Los trajes caros colgaban en el armario sin uso, no había dónde ponérselos. No buscó un nuevo trabajo, el orgullo no le permitía ir a puestos mal pagados, y para los altos no lo aceptaban. Cuando conocidos le preguntaban a qué se dedicaba, Alberto respondía con despreocupación fingida. Ahora soy rentista. Alquilo inmuebles, vivo a cuerpo de rey. Sin agitación de oficina, libertad total. Pero por las noches, tumbado en la estrecha cama del pequeño apartamento en las afueras, miraba al techo y pensaba en una cosa: ¿cómo pudo perderlo todo? ¿Cómo pudo equivocarse tanto? La respuesta era simple, pero Alberto no podía reconocerla hasta ahora. Lo perdió todo en el momento en que llamó a Elena la sombra de su éxito. En otra mañana laboral a las 9 de la mañana Elena Zavala se sentó en la silla del director general. El despacho del 8º piso, que hasta hace poco pertenecía a Alberto, la recibió con silencio y amplitud. A través de las ventanas entraba la luz matinal, el macizo escritorio de madera oscura, estanterías con literatura empresarial. Todo era familiar, había estado aquí cientos de veces, pero siempre como visitante, como subordinada. Ahora era su territorio. Su responsabilidad. Su realidad. No sentía triunfo. No sentía satisfacción vengativa. Solo tranquila certeza y clara comprensión, había un enorme trabajo por delante.
La empresa necesitaba cambios, un nuevo enfoque, honestidad y transparencia que habían faltado en los últimos años. Lo primero que hizo Elena fue llamar a Guillermo Aranda, el jefe del servicio de seguridad. Entró con una gruesa carpeta bajo el brazo, asintió respetuosamente. Elena, dijo, sentándose enfrente, he preparado un informe completo sobre las infracciones financieras de Alberto durante los últimos 2 años. En resumen, apropiación de unos 3 millones de euros de fondos corporativos. Todo tramitado a través de viajes de negocios ficticios, gastos de representación inflados, contratos falsos con proveedores que le devolvían parte del dinero. Hay pruebas, grabaciones de conversaciones, correspondencia, extractos bancarios. Elena hojeaba los documentos, sintiendo cómo surgía dentro una ola de pesar. 3 millones. En 2 años. Mientras ella trabajaba hasta la noche, verificando cada céntimo, el marido tranquilamente robaba dinero de la empresa, considerándose con derecho a hacerlo. Elena, una cuestión de principio, Aranda levantó la vista hacia Elena. ¿Presentamos denuncia ante la policía o cerramos esto dentro de la empresa? Elena guardó silencio, sopesando sus palabras. Si presentamos denuncia, habrá escándalo. La reputación de la empresa sufrirá. Los clientes empezarán a dudar de nuestra fiabilidad. Las acciones pueden caer de precio. Pero la justicia exige castigo. Elena se enderezó en la silla, cerró la carpeta. No quiero vengarme, dijo en voz baja. Y no quiero que por culpa de una persona sufran cientos de otras que trabajan en Horizonte. No presentaremos denuncia. Pero conservaremos todas las pruebas. Si Alberto intenta demandarnos o difundir calumnias, tendremos ases en la manga. Entendido, Aranda asintió. Decisión sabia. Y otra cosa, Elena se levantó, se acercó a la ventana. Necesito una auditoría completa de todos los contratos cerrados en los últimos 3 años. Todos los proveedores, contratistas, socios. Si Alberto robaba abiertamente, significa que alguien le ayudaba. Hay que identificar a esas personas. Me ocuparé personalmente, Aranda se levantó. El informe estará en 2 semanas. Cuando salió, Elena volvió a la mesa y encendió el ordenador. El correo electrónico estaba lleno de mensajes, de empleados, de socios, de clientes. Todos escribían más o menos lo mismo: felicitaciones por el nombramiento, encantados de colaborar con la empresa bajo su dirección, seguros de que la empresa alcanzará un nuevo nivel. Palabras bonitas detrás de las cuales se escondía una expectación cautelosa. ¿Y qué viene ahora? ¿Podrá? ¿No se vendrá todo abajo? Elena sabía, se necesitaban resultados rápidos y notables. Había que mostrar que el cambio de dirección no era una catástrofe, sino una oportunidad de crecimiento. 3 días después convocó una reunión general de jefes de todos los departamentos. 20 personas se reunieron en la sala de conferencias, jefes de producción, finanzas, jurídico, marketing, recursos humanos. Muchos la miraban con escepticismo mal disimulado. Era la esposa del antiguo director, su adjunta. Para muchos esto significaba, obtuvo el puesto no por profesionalismo, sino por enchufismo. Elena tenía que disipar esa opinión. Se puso de pie junto a la pizarra, encendió el proyector. Colegas, comenzó con calma, y la sala escuchaba atentamente. Entiendo que el cambio de dirección siempre causa inquietud. No saben qué esperar del nuevo director. Por eso explicaré de inmediato mis principios de trabajo. Primero, transparencia. Todas las decisiones financieras se tomarán colegiadamente y se documentarán. Sin esquemas en gris, sin comisiones. Segundo, eficiencia. Reduciremos gastos innecesarios, optimizaremos procesos, aumentaremos la productividad. Tercero, respeto a las personas. Cada empleado será valorado por sus cualidades profesionales, no por su lealtad personal al director. En la pantalla aparecieron gráficos, cifras, tablas. Elena mostró un análisis del trabajo de la empresa durante los últimos 3 años, donde hubo fracasos, donde oportunidades perdidas, donde contratos ineficientes.
Perdemos beneficios debido a la mala coordinación entre departamentos, continuó. Producción no sabe que planea marketing. Finanzas no entiende por qué comprar materiales con antelación. Los abogados se enteran de los nuevos contratos en el último momento y no tienen tiempo de revisarlos. Este es un problema sistémico y pretendo resolverlo. Propuso introducir reuniones semanales de todos los jefes, crear un sistema de información único para intercambio de datos, nombrar coordinadores para cada proyecto importante. La gente escuchaba atentamente, hacía preguntas. El escepticismo gradualmente se transformaba en interés. Tengo una pregunta, levantó la mano el jefe de producción, un hombre de unos 50 años. A Alberto le gustaba decidir todo unilateralmente. Si algo no le gustaba, simplemente cancelaba la decisión sin explicar las razones. ¿Cómo actuará usted? Escucharé a los especialistas, respondió Elena claramente. Si el jefe de producción dice que hay que comprar equipo nuevo, no me haré la desentendida. Pediré que justifique la necesidad, calcule la rentabilidad, proporcione opciones alternativas. Y si la decisión es lógica y beneficiosa para la empresa, la apoyaré. Mi tarea no es mandar, sino coordinar. La reunión duró 2 horas. Cuando terminó, varias personas se acercaron personalmente a Elena, le estrecharon la mano, dijeron, nos alegramos de que usted dirija la empresa. Era una pequeña victoria, pero muy importante. Los siguientes meses se convirtieron en trabajo continuo. Elena llegaba a la oficina a las 8 de la mañana, se iba a las 9 de la noche. Revisaba contratos, se reunía con socios, profundizaba en los procesos productivos, resolvía conflictos entre departamentos. Rafael Ibáñez resultó ser un apoyo fiable, asumió las cuestiones técnicas, control de las obras, trabajo con contratistas. Rápidamente encontraron un lenguaje común, aprendieron a confiar el uno en el otro. Rafael era 3 años mayor que Elena, 48 años, de los cuales 30 los había dedicado a la construcción. No muy alto, de complexión fuerte, con canas en el pelo corto y atentos ojos marrones. Estaba divorciado, no tenía hijos, vivía para su trabajo. Pero al mismo tiempo sabía escuchar, sabía apoyar, sabía callar a tiempo. Elena valoraba en él el profesionalismo y la honestidad, cualidades que tanto habían faltado en Alberto. Una vez, a finales de verano, se quedaron en la oficina hasta tarde, resolviendo el problema del suministro de materiales a un objeto importante. Cuando finalmente terminaron, ya eran las 11 de la noche. Vamos a cenar, propuso Rafael. Seguro que no ha comido nada en todo el día. Elena quiso rechazar, pero su estómago gruñó traidoramente. Sonrió. Quizás tenga razón. Fueron a un pequeño café cerca de la oficina, pidieron comida sencilla, ensaladas, plato caliente, té. Se sentaron junto a la ventana, tras la cual bullía la ciudad nocturna. Elena, Rafael guardó silencio, ordenando sus pensamientos, quería decirle, lo está haciendo estupendamente. Mejor de lo que esperaba. Mejor de lo que cualquiera podía esperar. Gracias, ella bebió té. Pero a menudo dudo. Pienso, ¿y si no hubiera podido sin su ayuda? Habría podido, dijo con seguridad. Porque es una profesional. Y mucho más fuerte de lo que cree. Vivió 24 años con una persona que la oprimía, minimizaba sus logros. Pero no se rompió. Esperó su momento. Y cuando llegó, actuó rápido, decisivamente, con competencia. Eso es digno de respeto. Elena lo miró atentamente. En sus ojos no había falsedad. Solo sinceridad. Sabe, Rafael, dijo en voz baja, temía que cuando se produjera el divorcio me sentiría vacía. Que 24 años de vida se habían perdido en vano. Pero no lo siento. Siento alivio. Como si me hubiera quitado una mochila pesada que había llevado demasiado tiempo. Eso es bueno, Rafael sonrió. Significa que está lista para seguir adelante. Terminaron el té, pagaron, salieron a la calle. Una cálida tarde de agosto, estrellas en el cielo, transeúntes ocasionales.
Rafael acompañó a Elena hasta el coche, le abrió la puerta. Buenas noches, dijo. Buenas noches, Rafael. Y gracias. Por la cena. Y por el apoyo. Él asintió, y ella se fue. Y él se quedó de pie, mirándola alejarse, y por primera vez en muchos años sintió que en su vida había aparecido una persona que realmente le importaba. En otoño la empresa Horizonte cerró 2 grandes contratos, para la construcción de un centro de oficinas y un complejo residencial en un nuevo barrio. Los beneficios crecieron un 20% en comparación con el año anterior. Elena modernizó las líneas de producción, introdujo un nuevo sistema de control de calidad, aumentó los salarios a los especialistas clave. La gente empezó a trabajar con mayor entrega, la atmósfera en el equipo cambió, en lugar del miedo al jefe apareció respeto y deseo de desarrollarse. En noviembre Rafael invitó a Elena a un concierto de música clásica. Ella se sorprendió, no esperaba tal propuesta, pero aceptó. Se sentaron en la sala de la Filarmónica, escucharon a Tchaikovsky, y Elena por primera vez en muchos años sintió que vivía no solo para el trabajo. Después del concierto pasearon por el paseo marítimo. Ya era otoño avanzado, desde el río tiraba el frío, pero Elena sentía calidez y tranquilidad. Elena, Rafael se detuvo, la miró a los ojos, entiendo que recientemente ha pasado por un divorcio. Sé que necesita tiempo. Pero quiero que sepa, no soy solo un colega. Soy una persona para quien usted no es indiferente. Y si algún día está lista para pensar en la vida personal, estaré cerca. Elena guardó silencio unos segundos. Luego sonrió, cálida y sinceramente. Gracias, Rafael. Me gusta oír eso. Y yo también veo en usted no solo un socio de negocios. Pero no nos apresuremos. Tenemos tiempo. Él asintió, tomó su mano. Estaban de pie en el paseo marítimo, mirando las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura, y ambos entendían, era el comienzo de algo nuevo, de algo real. Elena volvió a casa tarde. Adrián estaba en la cocina, trabajaba en el portátil, ya había terminado la universidad, obtuvo el diploma con honores y empezó a trabajar en Horizonte como analista financiero junior. Elena no promocionaba a su hijo, no le daba concesiones, debía demostrar su competencia por sí mismo. Y Adrián lo hacía estupendamente. Mamá, levantó la cabeza cuando ella entró, tienes un aspecto feliz. ¿Ha pasado algo? Elena se sentó enfrente, se sirvió té. Sí, hijo. Ha pasado. He entendido que la vida no terminó con el divorcio. Solo ha comenzado. Adrián sonrió. ¿Es por Rafael? ¿Cómo lo sabes? Se sorprendió Elena. Mamá, no soy ciego, se rió. Veo cómo os miráis. Y me alegro. Rafael es una buena persona. Te merece. Elena se estiró sobre la mesa, abrazó a su hijo por los hombros. Gracias. Tu opinión es importante para mí. Estaban sentados en la cocina, bebiendo té, hablando de trabajo, de planes, del futuro. Y Elena pensaba, qué extraña es la vida. Hace solo 6 meses era la esposa de un director arrogante, la sombra de su éxito. Y ahora ella misma es directora, propietaria del paquete de control de acciones, una mujer que comienza una nueva relación con una persona digna. Un año después Elena y Rafael se casaron. Una ceremonia modesta, solo los más cercanos, Adrián, Beatriz, unos amigos. Sin ostentación, sin exhibición. Simplemente 2 personas que se encontraron en el momento adecuado. La empresa siguió creciendo. Bajo la dirección de Elena Horizonte alcanzó el nivel interregional, abrió filiales en 3 ciudades, duplicó la plantilla. Lazar Kronberg seguía los éxitos desde Alemania, llamaba una vez al mes, elogiaba a su sobrina, estaba orgulloso de ella. Adrián gradualmente creció profesionalmente, de analista junior se convirtió en senior, luego en director financiero adjunto. Lo estaban preparando para que algún día dirigiera la empresa. Elena veía en su hijo las cualidades que no tuvo Alberto, modestia, diligencia, capacidad de escuchar. La vida se normalizó. Se volvió armoniosa,
llena de sentido. Y Elena sabía con certeza, no era la sombra del éxito de alguien. Era su propia luz que iluminaba el camino a otros. Pasaron 3 años desde aquel día de abril en que Alberto llamó a Elena la sombra de su éxito. 3 años que lo cambiaron todo y a todos. Elena estaba de pie junto a la ventana de su despacho, ese mismo del 8º piso, y revisaba el informe trimestral. Las cifras alegraban, los beneficios habían crecido un 45% en comparación con el año anterior, 2 nuevos grandes contratos, apertura de la 4ª filial. Horizonte se había convertido en una de las principales empresas constructoras de la región. Los inversores confiaban, los clientes volvían, los empleados trabajaban con entusiasmo. Tenía 48 años. Las canas apenas comenzaban a asomar en el cabello castaño claro, ligeras arrugas junto a los ojos delataban la edad, pero la mirada permanecía clara y segura. Había aprendido a llevar el poder con ligereza, sin tensión. No presionar con autoridad, sino inspirar con el ejemplo. No mandar, sino guiar. Tras ella sonó un golpe en la puerta. Adelante. En el despacho entró Adrián, un hombre alto y atlético de 26 años con traje formal, corte de pelo cuidado y expresión seria. Trabajaba en la empresa desde hacía 3 años, había recorrido el camino desde analista junior hasta director financiero adjunto. Sin concesiones, solo profesionalismo y trabajo duro. Elena puso sobre la mesa una carpeta con documentos, cálculo final del proyecto del complejo residencial soleado. Todo terminado a tiempo, sin sobrecostes presupuestarios. El cliente está satisfecho. Elena abrió la carpeta, recorrió con los ojos las cifras, asintió satisfecha. Excelente trabajo. Transmite el agradecimiento a todo el equipo. Lo haré. Adrián guardó silencio, luego añadió más bajo, hoy vi a papá. Por casualidad, en el supermercado. Compraba productos en oferta. Parece envejecido. Elena levantó la vista hacia su hijo. ¿Hablaste con él? Le saludé. Asintió, pero se metió en el teléfono. No quiso hablar. Siente vergüenza, dijo Elena en voz baja. Le avergüenza estar ante ti. Ante todos. Mamá, a veces pienso, ¿podría haber cambiado? Si todo hubiera sido diferente. Elena cerró la carpeta, se recostó en la silla. No, Adrián. Algunas personas solo cambian bajo la presión de las circunstancias. Y algunas ni siquiera entonces. Tu padre es de los segundos. Todavía cree que el mundo es injusto con él. Que lo traicionaron, engañaron, usaron. No entiende que él mismo creó su situación. ¿No te da pena? Elena pensó. Era una pregunta honesta que merecía una respuesta honesta. Pena, admitió. Como persona que podría haber sido mejor, pero eligió ser peor. Pero no siento culpa. Le di 24 años. Soporté, perdoné, apoyé. Fue suficiente. Adriana sintió, se levantó. Tengo que ir a una reunión con contratistas. ¿Paso por la tarde? Por supuesto. Cuando el hijo salió, Elena volvió a mirar por la ventana. En algún lugar allí, en esta enorme ciudad, vivía Alberto Zavala, la persona con quien compartió la vida casi un cuarto de siglo. La persona que la llamó sombra. Y ahora él mismo se había convertido en la sombra de su propio pasado. Alberto estaba sentado en su pequeño apartamento de una habitación en las afueras y veía las noticias en la televisión. Reportaje sobre una exposición de construcción donde representantes de grandes empresas presentaban tecnologías innovadoras. La cámara captó el stand de Horizonte, brillante, moderno, atractivo. Y junto a él estaba Elena, respondiendo preguntas de periodistas, sonriendo. A su lado, Rafael Ibáñez, su marido y socio de negocios. Se veían armoniosos, seguros, exitosos. Alberto apagó el televisor, arrojó el mando contra la pared. 50 años. La mitad de la vida vivida. ¿Y qué tenía? Un apartamento de una habitación en las afueras, un segundo apartamento que alquilaba por centavos, ingresos mínimos, ausencia de trabajo, respeto perdido.
Se había convertido en invisible. En una persona a quien nadie recuerda ni busca. El teléfono sonó. Número desconocido. Alberto contestó de mala gana. Diga, ¿Alberto Zavala? Voz femenina de negocios. Sí, soy yo. Le llaman de la Agencia de Empleo Crecimiento Profesional. Tenemos una vacante que podría interesarle. Puesto de subdirector del departamento de compras en una empresa comercial. Salario 50.000 euros. 50.000. Alberto una vez recibía 300.000. Y ahora le ofrecían 50.000. Como limosna. No me interesa, gruñó y colgó. Se levantó, paseó por la habitación. Estrecha, sofocante, con muebles baratos. Las ventanas daban al patio donde paseaban perros y jugaban niños. Antes vivía en un apartamento espacioso en el centro, con vistas al parque. Conducía un coche caro. Llevaba ropa cara. Comía en restaurantes. ¿Y ahora? Se acercó al frigorífico, lo abrió. Un yogur con fecha de caducidad próxima, salchichón barato, pan, un cartón de leche. Alberto cogió el yogur, lo abrió, empezó a comer directamente del envase, de pie junto a la ventana. ¿Cuándo empezó a salir todo mal? Intentaba entenderlo desde hacía 3 años. Repasaba en la memoria los acontecimientos, buscaba el error. Y siempre llegaba a una conclusión: la culpable era Elena. Ella lo engañó. Ocultó que poseía acciones. Organizó todo para parecer la víctima. Manipuló a Lazar Kronberg, puso a Rafael en su contra. Ella destruyó su vida por venganza. Alberto tiró el envase vacío a la basura, se limpió la boca con la mano. No, él no reconocía su culpa. Lo hizo todo bien. Simplemente el mundo resultó ser injusto. Simplemente la gente resultó ser desagradecida. El teléfono volvió a sonar. Esta vez un número conocido, Daniela. Alberto se sorprendió. No había contactado con él en 3 años. Diga. Respondió con cautela. Hola, Alberto, la voz era tensa, insegura. ¿Cómo estás? Normal, mintió. Vivo, trabajo. Pausa. Luego ella suspiró. Escucha, necesito ayuda. ¿Podrías prestarme dinero? Unos 20.000. Los devolveré en un mes, de verdad. Alberto sonrió amargamente. Daniela, sinceramente, no tengo 20.000. No tengo dinero en absoluto. Vivo de los ingresos del alquiler del apartamento. Apenas llego a fin de mes. Silencio. Luego ella dijo secamente: entiendo. Perdona que molestara. Tonos. Ella colgó, sin siquiera despedirse. Alberto se dejó caer en el sofá, miró fijamente al techo. Eso es todo. Incluso la ex amante no considera necesario guardar las formas. Porque no es nadie. Un lugar vacío. En la oficina de Horizonte ese mismo día se celebraba un evento festivo, la empresa celebraba el aniversario de su fundación. Gran sala de un restaurante, mesas elegantes, cientos de personas, empleados, socios, clientes. En el escenario actuaban artistas, sonaba música, fluía el champán. Elena estaba en el escenario con un elegante vestido de color burdeos profundo, sostenía un micrófono, pronunciaba un discurso. 30 años es toda una época, decía, y la sala escuchaba atentamente. Durante este tiempo la empresa ha pasado por altibajos, por crisis y victorias. Pero lo principal que ha permanecido inmutable son las personas. Personas que cada día invierten su trabajo, sus conocimientos, su corazón en la causa común. Gracias por vuestra lealtad, por vuestro profesionalismo, por vuestra fe en Horizonte. Hemos construido mucho. Y construiremos mucho más. La sala estalló en aplausos. Elena sonrió, pasó el micrófono al presentador, bajó del escenario. Rafael se le acercó, la abrazó por los hombros. Has estado magnífica, dijo en voz baja. Hemos estado magníficos, corrigió ella. Este es nuestro logro común.
Cerca apareció Adrián con una copa de champán en la mano. Mamá, quiere acercarse un representante de una empresa alemana. Quiere discutir la posibilidad de un proyecto conjunto. Llévame. Elena se enderezó, adoptó una expresión de negocios. La tarde continuó con negociaciones, brindis, felicitaciones. Elena sentía un ligero cansancio, pero agradable, el cansancio de una persona que ha hecho mucho y sabe que no ha sido en vano. A las 11 de la noche terminó el evento. Elena y Rafael salieron a la calle. Cálida noche de mayo, estrellas en el cielo, la ciudad brillaba con luces. ¿Cansada?, preguntó Rafael. Un poco. Pero feliz. Se sentaron en el coche, fueron a casa. Elena miraba por la ventana, pensaba en los años vividos. En lo terrible que fue dar el primer paso. En cómo dudaba si podría. En cómo temía no estar a la altura de la confianza. Pero pudo. Estuvo a la altura. Demostró, a sí misma y a todos los demás, que no era una sombra, sino luz. Pasaron otros 6 meses. Una mañana de otoño Elena recibió una carta de Alemania. Lazar Kronberg informaba que estaba gravemente enfermo. Los médicos le daban 6 meses de vida como máximo. Pedía que viniera para transmitir las últimas instrucciones y despedirse. Elena voló a Alemania 3 días después. Rafael fue con ella, insistió, dijo que en tales momentos no se puede estar solo. Llegaron a una pequeña ciudad cerca de Frankfurt, alquilaron un coche, fueron a la dirección. Lazar vivía en una gran casa en las afueras, un edificio de 2 plantas rodeado de jardín. Abrió la puerta una enfermera, los condujo a la sala de estar. Junto a la chimenea en un sillón estaba sentado el tío, canoso, delgado, con rostro pálido, pero todavía con ojos vivos. Elena tendió la mano, y ella se acercó, tomó su palma entre las suyas. ¡Qué alegría verte! Por última vez. No diga eso, dijo Elena en voz baja, sentándose a su lado. Los médicos pueden equivocarse. Los médicos no se equivocan. Lazar sonrió tristemente. He vivido una larga vida. Construí una empresa. Perdí a mi hijo y a mi esposa. Pero dejé un legado. Tú continuaste la obra que comencé. Y la continuaste mejor de lo que pude soñar. Hablaron durante 1 hora. Lazar contaba sobre Hilda, sobre su hijo, sobre cómo creó el negocio desde el principio. Elena escuchaba, sostenía su mano, sentía cómo se iba una persona que creyó en ella cuando nadie más lo hacía. Antes de partir, Lazar le entregó el último testamento. Toda su fortuna, incluida la participación en empresas alemanas, pasaba a Elena. Se convirtió en propietaria de un holding internacional. No temas la responsabilidad, dijo en la despedida. Eres más fuerte de lo que crees. 2 meses después llegó la noticia, Lazar Kronberg falleció mientras dormía. Tranquilo, pacífico, sin sufrimientos. Elena voló al funeral, se despidió de la persona que cambió su destino. Pasaron otros 2 años. Elena cumplió 50 años. Adrián encabezó el departamento financiero, se convirtió en uno de los gestores clave de la empresa. Lo estaban preparando para el puesto de director general en 5 años. Rafael y Elena seguían dirigiendo Horizonte juntos, tomando decisiones conjuntamente. Alberto todavía vivía en el apartamento de una habitación en las afueras. No encontró trabajo o no quiso. Existía con los ingresos del alquiler, economizaba en todo. Cuando se encontraba con conocidos, decía con despreocupación fingida, soy rentista. Vivo de ingresos pasivos. Libre de la agitación de oficina. Pero en el fondo sabía la verdad, era un fracasado. Una persona que perdió todo por su propia soberbia. Una tarde de otoño caminaba por la calle junto a una gran valla publicitaria. En la valla lucía una fotografía, Elena Zavala, directora general de la empresa Horizonte. Al lado el eslogan, construyendo el futuro juntos. Alberto se detuvo, miró esa imagen. Se veía feliz. Exitosa. Libre. Y él, era una sombra.
La sombra de lo que podría haber sido, pero no fue. Alberto se apartó de la valla y siguió caminando, por la calle oscura, bajo la llovizna, completamente solo. La vida es justa a su manera. Cada uno recibe lo que merece. Elena recibió respeto, amor, éxito, porque sabía valorar a las personas. Alberto recibió soledad y pobreza, porque se consideraba por encima de los demás. La sombra no puede existir sin luz. Y cuando la luz se va, la sombra desaparece.